Gracias. Buenas noches. Bueno, desde pequeño fui siempre muy propenso a la reflexión existencial. Creo que Miguel lo dejó bastante claro. Yo me acuerdo que empezaba con sensaciones súbitas de mucha ansiedad, mucho terror del futuro inmediato, que arrancaban sobre todo los domingos y yo asociaba con la llegada del lunes y la inminente rutina escolar. Durante la adolescencia esto empeoró un poco, se transformó más en una depresión basal, nada muy grave, pero era un poco molesto. Y tanto mis viejos como yo decidimos investigar al respecto para ver qué podíamos hacer, pues ya no era tan divertido. Recorrimos varios consultorios de psicoanalistas, mis viejos, mente abierta, psicoanalistas, psiquiatras, qué sé yo, consejeros vocacionales, chamanes, no sé. Entramos y salimos por una puerta y otra y la conclusión general fue que nada, estaba siendo un adolescente, bailando con las hormonas y cuando eso sucediera, cuando eso llegara a su fin iba a estar todo bien. Y no le erraron, la verdad es que el problema más o menos se fue. Hasta que por suerte entré en Facultad de Medicina y todo se fue un poco al carajo. Empecé una carrera de médico en este país que es bastante exigente, como en todos lados, pero bueno, como cualquier carrera universitaria, creo. Y me tomé muy a pecho los resultados y la carrera en sí. Entonces, realmente la presión que puse encima de mis hombros era bastante insoportable hasta que detoné. Tuve el primer ataque de pánico en tercero de facultad con 21 años y realmente es una cosa que en mi vida por lo menos marca un antes y un después. Estaba repasando para un examen, me acuerdo clarito, así como la imagen bien clara, nítida del momento, el día antes de un examen y empecé con palpitaciones, dolor en el pecho, falta de aire y esos ataques de pánico me acompañaron durante toda la carrera. Yo realmente sentía que no tenía razones para estar mal, para estar ansioso, para estar descompensado, digamos, porque venía del seno de una familia muy cariñosa, que me contenía mucho, estaba cómodo económicamente, no tenía necesidades, solo me dedicaba a estudiar y me sentía realmente que estaba roto, que tenía algún gen de felicidad roto, algún déficit de serotonina y dopamina, que son dos sustancias que produce el cerebro que generan calma, paz, tranquilidad. Yo evidentemente no tenía suficiente de esas dos sustancias y precisaba alguna pastillita que me la levantara. Las sustancias. La biología clásica, para vos. La biología clásica sostiene que el hombre es producto básicamente de su ADN y de sus genes. El ADN es eso que vemos ahí. Es una cadena retorcida que parece una escalerita que cambió para siempre la forma de ver la biología que tenemos los humanos. La principal función del ADN es generar proteínas. Las proteínas son como los bloquecitos de Lego básicos para todas las funciones vitales. Un gen es un pedacito de ADN que tiene las instrucciones para producir un determinado tipo de proteína. Los genes así forman el ADN y el ADN se acumula, se compacta en cromosomas. Los cromosomas, ese acúmulo de ADN que contiene genes, se sitúan en el núcleo, son 46. Todas las células, las 37.000 millones de células que tenemos en el cuerpo tienen exactamente el mismo juego de cromosomas entre sí. Heredamos la mitad de nuestro viejo y la mitad de nuestra vieja. Básicamente es una herencia vertical y son los encargados de determinar desde nuestro color de pelo u ojos hasta las enfermedades que podemos llegar a tener. Como los cromosomas estaban en el núcleo de la célula, que vendría a ser la yemita del huevo frito, los biólogos empezaron a decir que el núcleo era el cerebro y todo lo demás, todo lo que estaba alrededor no servía para mucho excepto para cumplir órdenes. Para mí era claro que mi problema era genético. Había herencia familiar depresiva en alguna abuela y qué sé yo, para mí era eso lo que me estaba dando de bomba y no podía modificarlo y no podía hacer nada al respecto más que tomar alguna pastilla y, bueno, adaptarme. Además tenía en contra al pato Darwin, que en la teoría de evolución de las especies sostenía que cuando el ambiente muta, una célula o se adapta o muere, y para adaptarse tiene que mutar sus genes. Es decir, tiene que cambiar su sistema operativo para actualizarse al entorno en el que está. Pero Darwin decía que estas mutaciones eran por azar, no podían ser motivadas o desencadenadas por nada. Es decir, nuevamente yo estaba doblemente jodido porque tenía herencia depresiva y además no había nada que pudiera hacer, ni leer a Bucay, ni leer a Coelho, ni tomar pastillas, ni hacer ejercicio, ni comer lechuga. Nada que pudiera cambiar mi herencia genética, mi carga genética depresiva. Estaba bastante cercadito por la biología evolutiva y por la biología celular. Hasta que conocí a este amigo, Bruce Lipton, un biólogo molecular que empezó sus estudios en células animales y describió la epigenética. El loco lo que hizo fue sacarle el núcleo de las células y ver qué pasaba, qué onda, ¿no? Sacaba los genes, el ADN y los cromosomas y dejaba el citoplasma solo con la membranita alrededor.
y vio que las células estaban en lo más campantes, que era como si no hubiese pasado nada. Entonces empezó a investigar y vio que la verdadera magia ocurría ahí, en la membrana, en los límites de la célula, que respondía directamente al entorno generando conductas. O sea, era el ambiente el que generaba el comportamiento. Una célula sin núcleo podía respirar, podía favorecer producir la digestión, podía generar tristeza. Y además, los estímulos del entorno podían apagar y prender genes como si fueran llaves de luz. Esto es muy importante en el caso del cáncer. Hay muchos genes que favorecen ciertos tipos de cáncer, ¿sí? Pero si no hay un estímulo del exterior que los prende, como si fuera una llavecita, no va a pasar nada. En el cáncer de pulmón es bastante claro. Tengo un gen peligroso, fumo, tengo muchas probabilidades de tener cáncer de pulmón. Pero mi parte preferida es esta, la paliza que le dio a Darwin en realidad. La epigenética sostiene que es el ambiente quien decide, quien estimula los genes para mutarse. No solo puede prender y apagar genes, como dijimos hace un ratito, sino que además los puede estimular para que muten, cambien, y si el ambiente cambia, la célula cambia con ellos. Esto era increíble porque nos estaba devolviendo poder a nosotros. Dejaba de lado la teoría de que era el azar quien decidía qué mutaciones se producían y qué células podían sobrevivir, y se devolvía el poder a las células. Es una característica innata de cada una de nuestras células. Estaba increíble. En definitiva, el mensaje que quiero transmitirles es este. No somos víctimas de los genes, no estamos a merced de ellos como si fueran titireteros que nos manejan sin que tengamos ninguna voluntad. El código postal es muchísimo más importante que el código genético. Nuestra conducta, nuestros cambios en el entorno tienen la capacidad profunda de modificarnos a nivel molecular. Lo que comemos, lo que hacemos, lo que decimos tiene impacto muy profundo en la superficie y en la profundidad. Y conductas como abrazar un árbol, hacer terapia, hacer deporte, decirle a alguien que está lindo, que se ve bien, tienen un poder increíblemente maravilloso de transformar las cosas de afuera hacia adentro. Y esto es importante, porque la gente se mata. La gente se mata en Uruguay. Porque no pueden vivir con el dolor y el dolor de no sentirse a cargo de sus vidas, porque todas las vidas le dijimos que la herencia no se puede modificar, que lo que se hereda no se cambia. Y eso no es cierto. Así que, como dijo Gerardo, salgan a repartir flores, porque así como el entorno los puede cambiar a todos ustedes formando parte del entorno pueden cambiar a los demás. Así que, de verdad, hoy más que nunca, sepan que están en control de sus vidas y ustedes van a elegir qué carajo quieren que pase con ellas, qué enfermedades van a tener, qué calidad de vida y qué le quieren dejar a sus hijos como herencia. Y de verdad, con la biología y el tiempo de nuestro lado, podemos cambiar el mundo, en serio, un gen a la vez, de afuera hacia adentro. Gracias. Gracias.